podemos ir comenzando. Ya acabo de iniciar la grabación. Bueno, primeramente me presento, mi nombre es Lucía Cuevas, ya algunos me conocen porque han sido compañeros míos. Bueno, en este momento yo soy la persona encargada de la coordinación del TCU, entonces todas las dudas que tengan relativas al TCU las pueden aclarar conmigo. El correo institucional, ya muchos de ustedes lo tienen porque me han escrito ahí. E igualmente, una vez que ustedes matriculan el TCU, en el aula virtual, ahí van a para poder aclarar las dudas que tengan en el proceso. La idea es que yo les esté dando el acompañamiento debido. Innovador y la función mejorada a precios menores. Entonces, por inspiración y suerte, un empleado de Tiene el micrófono abierto. Listo, ok. Bueno, la idea es que yo les esté dando a ustedes el acompañamiento necesario en todo el proceso de TCU como trabajo comunal. Y bueno, antes de iniciar, el señor rector, don Eddie Cuevas, quería hablar unos momentitos con ustedes. Entonces ya se los voy a poner acá. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Qué bueno verlos por acá. Bueno, quise aprovechar, robándome un espacio en esta charla que se da de trabajo comunal, para hablarles un poquito de este tema, justamente del trabajo comunal. El trabajo comunal, como más adelante se los va a explicar Lucía, es una obligación que nos impone la normativa de CONESUB, básicamente, que tiene, además de la ley de CONESUB, un reglamento que obliga a todas las personas que van a sacar un título universitario a realizar un trabajo de servicio a la comunidad. En el caso nuestro es de 150 horas. Este trabajo no es un trabajo realmente que lo impone la universidad. Aún más, la universidad en realidad no tiene nada que ver con este proceso de TCU. Es un requisito de CONESUB, y es un requisito que el CONESUB verifica al momento que cada estudiante se va a graduar, porque la universidad debe llevar un expediente de cada uno de ustedes relativo al TCU. Entonces, en el caso nuestro, si ustedes algún día tuvieran la curiosidad de pedir su expediente académico, se van a encontrar que es una carpetita bastante grande que a un lado tiene el historial académico y que al otro lado tiene el expediente de trabajo comunal universitario, tal y como lo pide el CONESUB, ¿verdad? Ellos establecen una serie de documentos que necesariamente deben estar ahí, y pues básicamente la universidad lo que hace es custodiar esta información y trasladársela al CONESUB, que al fin y al cabo es quien verifica la información que ahí está, y es quien termina dándole el visto bueno. Entonces hemos tratado como institución, pues no solo de capacitarnos bastante, de capacitar bastante a Lucía con los personeros encargados de CONESUB de trabajos comunales, sino de ser ejemplares en el manejo del trabajo comunal, que ojalá los trabajos comunales de la Universidad de San Juan de la Cruz, cuando los revisa CONESUB, sean de los mejores que puedan existir, y apegarnos evidentemente a la normativa. Entonces, en función de eso, se han diseñado recientemente, digamos del año pasado para acá, que Lucía asumió la coordinación, una serie de formularios y una serie de documentos para facilitarles a ustedes la realización del trabajo comunal, la redacción del proyecto de trabajo comunal, que ahora ella les va a explicar, y el manejo de la bitácora que deben llevar dentro de este proceso. Todo ella se los va a explicar ahí con lujo de detalles. A veces los estudiantes se incomodan un poco con el hecho de tener que hacer 150 horas ad honorem,
regaladas a la comunidad. Y muchos preguntan, bueno, pero es que si esto es una universidad privada, ¿yo qué tengo que devolverle a la sociedad si he pagado todos mis cursos, ¿verdad? Y la sociedad no me ha regalado realmente nada. Bueno, está por normativa. Siempre es importante, en todo caso, pues poder retribuirle algo a la sociedad en alguna medida, aunque a mí me haya costado hacerle frente a mis estudios universitarios. Sin embargo, más allá de esos cuestionamientos, más allá de lo que nos pueda parecer, lo tiene con eso establecido en la norma y no lo podemos brincar. Dichosamente es un solo trabajo comunal en la vida, de forma tal que si sacan otra carrera o si ya habían sacado otra carrera, el trabajo comunal que ya hicieron una vez vale para siempre, entonces es convalidable. Si en algún momento alguno quisiera llevar otra carrera ya con este trabajo comunal, no tiene que volver a hacer trabajo comunal nunca más en su vida y lo puede convalidar de universidad en universidad. Así es que si no llevan otra carrera con nosotros, si la llevan a otra universidad, pueden convalidar este trabajo. De ahí también la importancia de que el expediente de cada uno esté impecable y de que el expediente cumpla con los requisitos y con las condiciones. Anteriormente, habían algunos compañeros y probablemente en este grupito que tenemos hoy acá presente, pudiera ser de que exista alguno que ya había consultado a la universidad cómo era el trabajo comunal, que ya había incluso adelantado, que ya tenía alguna organización para hacerlo y que tal vez se le dio una información distinta a la que hoy les podamos estar brindando. Eso puede pasar porque pues, antes el trabajo comunal lo coordinaba otra persona y evidentemente pues ya no está acá como para decir, no, yo dije eso o no lo dije, ¿verdad? Lo cierto del caso es que al margen de la información que les puedan haber dado, lo que se les va a indicar hoy es lo que está vigente tanto en CONESUB como en la institución y no ha variado. En realidad es lo mismo que debería existir desde hace 20 años que se aprobó el reglamento. No ha variado en absolutamente nada. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es siendo muy rigurosos en la aplicación de ese reglamento. Entonces, si alguno en algún momento tiene una duda, tiene alguna consulta, pues por supuesto que en la universidad estamos para servirles y para aclarárselas, pero pueden revisar la normativa, porque la normativa también en ese sentido es clara. Entonces, Lucía lo que ha tratado es de sistematizar esa normativa en una presentación que les ayude a ustedes a entender qué es el trabajo comunal, cómo se plantea el proyecto de trabajo comunal, en qué organizaciones se puede realizar y de qué forma, para que al final del trabajo comunal puedan presentar el proyecto final o el informe final de este trabajo y quede todo debidamente resguardado en un expediente. Entonces ahí ella les va a explicar el paso a paso de cómo esto funciona. Hemos decidido que el trabajo comunal se matricule como se matricula una materia para darles la opción de poderles brindar esta clase, esta charla y de que haya una persona, que en este caso es Lucía, que le dé el seguimiento a todos y cada una de las personas que están llevando trabajo comunal para que les evacúe dudas, para que les ayude o los oriente un poco en la redacción de los objetivos, para que le diga si la institución que ustedes escogieron funciona o no funciona, en fin, para que les explique toda esa letra menuda que está en la normativa y que no podemos obviar aunque querramos. Algunos pensarán de que somos muy estrictos o muy majaderos con esto en la universidad, pero es que nosotros tenemos la fiscalización del CONESUB también justamente con esto. Entonces, en lo que seamos permisivos, después más bien puede convertirse en un inconveniente para ustedes a la hora de graduarse, porque tenemos casos también en la institución de personas a las que no les firman el título hasta que no completen como corresponde el trabajo comunal. Entonces es algo sencillo, pero sí de cuidado y de prestarle ahí la atención
del caso. A mí me alegra mucho de, pues, ver a caras aquí conocidas, porque ya cuando uno está haciendo el trabajo comunal es porque ya está más afuera que adentro, ¿verdad? Y eso pues, es una alegría para todos, porque evidentemente desde que entraron a la carrera universitaria, pues la meta es terminar lo más pronto posible. Así es que bueno, por ahí los dejo con Lucía para que ella les explique. Ella es quien coordina ahorita y cualquier asunto lo tratan directamente con ella. Ya habiendo un aula virtual para esto, como si fuera un curso, entonces ahí ella les puede estar colgando la información importante y ahí van a tener el contacto de ella para estar coordinando cualquier situación. Incluso ahorita, a diferencia de antes, tenemos la ventaja de que Lucía se ha dado la tarea de buscar en diferentes organizaciones espacios para que el que no tiene idea de dónde hacerlo y no sabe cómo, pues tenga una lista ahí de posibles lugares en donde pueda realizar el trabajo comunal y ahorrarles hasta trabajo en ese sentido. Si en los lugares que ustedes seleccionan después tienen interés en estar recibiendo más compañeros, pues también se lo hacen ver a Lucía para agregarlos a la lista y mantener siempre un stock ahí de organizaciones que se puedan ver beneficiadas con el trabajo de ustedes. Entonces, de mi parte, pues un gusto tenerlos por acá, un gusto saludarlos y ahí los dejo con Lucía para lo que corresponde. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, ahora sí. Ok, por mi parte yo tengo una presentación preparada, entonces me avisan cuando ya cuando les sale que se está compartiendo. ¿Ya les sale? Se ve muy bien ahí, Lucía. Ok, Sí, perfecto. sí, se ve bien. Ok, bueno, para empezar, la idea de esta presentación y de la sesión de hoy como tal era tanto que ustedes conocieran qué es el trabajo comunal universitario como tal, porque se oye mucho del TCU y se sabe que es un requisito de graduación, pero mucha gente no sabe realmente en qué consiste. Entonces, la idea es ver un poco en qué consiste el mismo y, por otra parte, la idea es ver, aunque sea por encima, los principales documentos que se tienen que entregar. Un momentito. Ok, para empezar, yo quería empezar con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Esto porque, de hecho, yo lo saqué de mi experiencia personal. Cuando yo hice el TCU, al inicio yo lo que decía era como, bueno, voy a ver qué tan rápido puedo sacar las horas para seguir avanzando con la carrera y todo esto. Aunque en realidad, si uno se pone a ver realmente, una vez que uno empieza el proceso, uno se da cuenta de que de verdad es un proyecto que a uno lo termina llenando mucho como persona. Realmente el aporte de uno que uno vaya a hacer por medio del TCU, por más pequeño que sea, termina siendo bastante significativo para algunas personas. Entonces, por eso era que quería incluirles esta frase. Para empezar, ¿qué es el TCU? Bueno, yo lo resumí en estos 3 puntos. Es un proceso de apoyo porque se apoya a diferentes sectores en situación de vulnerabilidad de la sociedad por medio de la aplicación de la carrera de cada uno del estudiantado. La información que yo tengo acá es la información que tiene el CONESUB. De hecho, ustedes pueden consultarla en línea o inclusive pueden llamar para confirmarla. Pero en resumen, digamos, esto que dice, y lo marqué en negrita, por medio de la aplicación de la carrera, es porque en años anteriores muchas personas hacían, cuando tenían su momento de realizar el trabajo comunal, lo que hacían eran que iban a alguna fundación o alguna asociación, alguna institución de estas de bien social, y lo que hacían eran, qué sé yo, digamos un ejemplo, si era como un comedor infantil, entonces iban y se ponían a servir platos de comida todo el fin de semana, o iban y lavaban los platos, las ollas, iban y barrían. Y a pesar de que eso es bastante útil para una fundación que tiene que funcionar todos los días, a fin de cuentas, el que se termina beneficiando es la fundación y no la sociedad.
y la idea es poder dar un aporte a a la sociedad. Entonces, tiene que llevar cierta relación con la carrera. Eso lo podemos ver ahorita más a fondo porque hay estudiantes que siempre tienen dudas con respecto a este punto. Bueno, es un acto de responsabilidad social individual que se deriva del valor intrínseco de elevados estándares éticos como la solidaridad, la equidad, la compasión y el humanismo. Entonces, más o menos por acá va relacionada a la frase que les puse hace un ratito, en donde de verdad uno dice como, bueno, más allá de ser un requisito, sí es todo un acto de responsabilidad que yo tengo, digamos, con la sociedad, independientemente de si vengo de una institución privada o si vengo de una institución pública, es algo que yo estoy dándole, digamos, a los demás. Y bueno, por último, es un requisito legal que según la ley número 6693 del CONASUB, está estipulado como tal, que todos los estudiantes deben cumplir con un mínimo de 150 horas para cumplir su TCU. De hecho, bueno, esto es un mínimo, a veces a uno le puede parecer que es bastante. Hay universidades que de hecho hacen más, si no me equivoco, la UCR hace 300 horas, digamos, por estudiante. Y en el caso de nosotros, sí manejamos nada más este mínimo. Bueno, ahora la parte de en dónde se puede realizar el TCU. Esta es una pregunta muy frecuente. El TCU se puede realizar en asociaciones de bien social, en fundaciones o a través de alianzas con proyectos de responsabilidad social empresarial. Lo usual es ver que las personas lo hagan en las fundaciones. Hay muchas ONGs, de hecho, que reciben personas. Ahorita por el tema del coronavirus, sí ha sido un poco complicado, pero de hecho la lista que mi papá les comentó hace un rato que se realizó con las instituciones, son solo instituciones que sí están aceptando estudiantes en este momento. Entonces, de hecho, hay algunas instituciones que están realizando el TCU de forma virtual. Eso puede facilitársele a muchos, porque yo sé que ustedes, la gran mayoría, trabaja, si no es que todos. Y de igual forma, aunque uno no trabaje, siempre hay personas que tienen proyectos personales que están en marcha, que tienen compromisos familiares y demás. Entonces, la idea de esta lista era poder facilitarles todo este proceso. Con el tema del TCU virtual, en este momento, el detalle es que el CONESUB no está aceptando, digamos, como tal, un proyecto de TCU virtual. Pero lo que hacen las fundaciones es que en la medida en que uno de verdad esté cumpliendo con el requisito de realizar el trabajo con ellos, ellos lo certifican en la bitácora, digamos que se está realizando el TCU, pero no se puede poner, digamos, de forma textual que se está haciendo de forma virtual. Algunos aspectos a considerar, esto es según el reglamento del CONESUB, como les decía en el artículo 29 de forma más específica, es que se debe entregar una bitácora que debe ir debidamente firmada y sellada por el responsable de la universidad, digamos en este caso es mi persona, y el representante de la entidad externa. En este caso, cuando ustedes seleccionan una institución para hacer el TCU, ya sea una asociación, qué sé yo, una municipalidad, las fundaciones, ustedes van a tener una persona que va a ser como su supervisora, por decirle de alguna forma esta figura. Esa persona deberá firmarles a ustedes la bitácora y esta firma, bueno, para los de derecho, como es un requisito de graduación y es un requisito legal, esta firma da fe, digamos, de que ustedes como estudiantes efectivamente cumplieron con las 150 horas. Después el segundo aspecto es este que ya lo hemos conversado, son 150 horas, el tiempo mínimo. Ya, ¿Sí? una consulta. En cuanto a la bitácora esa, ¿ustedes tienen un formato específico que le dan a uno o uno simplemente hace tal día, de tal hora, se realizó tal actividad y la firma él? De hecho, ahorita más tarde lo podemos ver porque es un formato de hecho bastante simple. Antes se usaba un formato en el que cada vez que la persona iba a la institución tenía que llevar una firma. Entonces al final eran como 3 páginas de firmas y eso resulta ser tedioso, digamos, Por eso, tanto para ustedes como estudiantes que, bueno, a mí me pasó, digamos, yo hice el TCU y me acuerdo que tener la bitácora siempre, cada vez que uno iba a la institución, a veces era
a uno se le podía olvidar porque son cosas que pasan. Entonces después andar detrás del supervisor de uno para que le firmara de nuevo hace que sea un poco complicado. Con este nuevo formato que se hizo, como les mencionó Don Eddie, la idea es que sea como más simple para ustedes como estudiantes, entonces de hecho solo tiene que llevar la firma una vez. Y después viene la certificación de cumplimiento. Una vez que el TSU se termina, ustedes ya entregaron todos los documentos, ya cumplieron con las 150 horas e hicieron inclusive la entrega del documento final, se da una carta, de hecho, en donde se certifica que ustedes ya concluyeron con el TSU, que hicieron las 150 horas y que en efecto tienen el requisito de graduación aprobado para su posterior finalización de la carrera. Acá salen los documentos por entregar, de hecho, hay un momento para admitir a un estudiante. Ok, el primer documento para empezar el TSU, en realidad acá yo puse que es el anteproyecto, pero eso es porque puse como los documentos principales. En realidad sí hay otros documentos que se deben entregar. Hay que entregar, de hecho, una carta de aceptación, digamos, una vez que la entidad en la que ustedes vayan a realizar el TSU ya los aceptó, ellos tienen que firmar una carta diciendo que digamos que ellos se comprometen como entidad a aceptarlos a ustedes por el periodo necesario para que concluyan con este requisito. Igual hay instituciones que necesitan una carta por parte de la universidad en donde se exprese, digamos, que ustedes efectivamente son estudiantes activos de la Universidad San Juan de la Cruz y que son de tal carrera y que necesitan realizar el TSU. En caso de que ustedes necesiten esta carta de solicitud, ustedes me la piden a mí y yo se las hago. Eso es bastante sencillo. Bueno, para hablar así un poco más general e ir incluyendo, digamos, estos puntos en la charla, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver una infografía que yo le pasé a algunos, en el aula virtual está de igual manera. En esta infografía vienen como los pasos a seguir para realizar el TSU. En la Universidad San Juan es necesario cancelar un arancel respectivo de 15,000 colones. Entonces, una vez que ustedes realizan este pago, a ustedes se va a incluir, digamos, como usuarios en la página virtual, porque ahí es a donde yo voy a ir subiendo todos los documentos y por medio de la página del aula virtual, es que ustedes van a ir entregando los mismos para que yo se los vaya aprobando. Una vez que ya, digamos que ya realizaron el pago, ya están en la página virtual y todo esto, es que empiezan, digamos, ya como el proceso como tal. Primero empiezan con la selección de la entidad en donde van a realizar el TSU. Una vez que ustedes ya son aceptados, ustedes tienen que realizar un anteproyecto. No es como que los aceptan hoy y hoy mismo se ponen a hacer horas, sino que ustedes tienen que realizar un anteproyecto en donde ustedes establecen qué tipo, digamos, de bien social van a realizar. En este caso, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de mi caso. Yo soy estudiante de Administración de Negocios, bueno, en otra universidad, ahí fue donde hice el TSU, de hecho, y cuando lo realicé, no, digamos, a veces es un poco complicado de entenderlo al inicio porque sí tiene que llevar relación con la carrera de uno, sin embargo, no cuenta como una práctica profesional. Hay universidades que también hacen práctica profesional en vez de pruebas de grado o en vez de tesis para que sus estudiantes se gradúen. Las prácticas profesionales sí tienen que ir estrictamente relacionadas a las carreras, sin embargo, el TSU difiere de las mismas. El TSU difiere porque como ya les he mencionado a lo largo de la charla y como les mencionó mi papá, el TSU es trabajo comunal, digamos, es algo de bien social que ustedes están haciendo por, digamos, un grupo delimitado de personas. Entonces, digamos, en mi caso, yo hice el TSU, digamos, por parte de la carrera de Administración de Empresas, lo hice en una fundación que trabaja con niños. De hecho, ellos atienden niños de bastantes edades, entonces yo lo que hice fue delimitar un sector, digamos, de esta población meta de la fundación
porque es importante, digamos, establecer que ustedes están haciendo el proyecto por la población meta. Digamos, no es por la fundación o por la entidad. Entonces, digamos, ya delimité, digamos, como mi población meta para mi proyecto y, bueno, al menos en la universidad en la que yo estuve, nos hacían mucho énfasis, digamos, en general en la carrera de administración, a todo lo que era innovación y emprendedurismo. Entonces yo lo que hice es que fui a esta fundación a realizar charlas de educación, digamos, para la población que yo seleccioné y a ellos les enseñaba, digamos, diferentes técnicas de innovación y de emprendedurismo para que cuando ellos fueran grandes, más por ser digamos, un sector de la población vulnerable, tuviese como las herramientas básicas necesarias para poder emprender, si fuese el caso. Entonces, eso de hecho es lo que, si ustedes le preguntan a personas de otras universidades y así, es lo que hace la mayoría de personas. Eh, disculpen, un momento, es que ese reloj suena muy fuerte, entonces demos un momentito. Bueno, alguno me dice si les molesta mientras estoy hablando, si está sonando, si damos un momentito o si continúo. Para nada, por mi parte continúe. No molesta. Ok, está bien. Bueno, continuando con esto, eso es lo que hace la mayoría de estudiantes cuando tienen que hacer su TCU. Lo que hacen es que educan a un sector digamos, de la sociedad que sea vulnerable con respecto a algunos temas, digamos, como básicos de su carrera. Pasa mucho con los estudiantes de Derecho, que dan, digamos, como una educación legal básica. Ay, disculpen, me acaba de salir que se nos está acabando el tiempo para la sesión. En caso de que se cortara, lo que haríamos es que yo les vuelvo a enviar un link. De hecho, lo puedo poner en el aula virtual también para los que ya están ahí y nos volvemos a conectar rápidamente. Ok, continuando, pasa mucho con los estudiantes de Derecho. Lo que hacen es que educan, digamos, en cuanto a información legal, algún grupo de vulnerabilidad, digamos, de la sociedad y también puede pasar, digamos, con estudiantes tanto de contabilidad como de administración. Entonces, digamos, eso es nada más un ejemplo. Igual, si ustedes sienten que hay otra forma en que ustedes puedan aplicar la carrera a ustedes, de forma ad honorem, digamos, con algún sector de la población, ustedes podrían hacerlo. Nada más, en ese caso, presentan el anteproyecto. Para esto tenemos unas plantillas y después yo se los saco. ¿Sí? Tal vez a manera de ejemplo, en el caso mío, eso es una fundación que tiene un albergue de pacientes de SIDA, que la manejan los franciscanos capuchinos de Cartago. ¿Verdad? Es Nuestra Señora de la Esperanza, muy conocido, de hecho es el albergue más grande del país. Ellos lo que están haciendo es una reestructuración no solamente funcional, sino administrativa. Entonces, ellos me decían que colaborar, bueno, aparte que yo soy máster, ¿verdad?, en banca y finanzas, ellos me decían en la parte legal porque ellos quieren cambiar los estatutos. ¿Cuál es el beneficio social ahí? Que se va a optimizar la utilización de los medios que existen ahora, económicos y financieros, ¿verdad?, para atender a la población. Entonces, si bien no es directo con la población en sí, al final va a causar un efecto social bastante bueno porque se va a optimizar. Sí, exactamente. Digamos, la idea es encontrar como esta relación entre la carrera de uno y lo que uno vaya a hacer, digamos, como de bien por la sociedad y ponerlo básicamente, digamos, en el anteproyecto para que este pueda ser aprobado. El anteproyecto, digamos, es importante porque es de los documentos que van dentro del
ay, se me fue la palabra, del expediente de ustedes que el CONESUB tiene que aprobar una vez que ustedes se van a graduar. Y bueno, como les decía mi papá, es muy importante porque si ustedes el día de mañana se fueran a otra universidad a cursar otra carrera, el TCU, digamos, es convalidable y ustedes tienen que llegar con este documento, con todo el expediente, a la otra universidad en donde se está certificando lo que ustedes hicieron. Bueno, después de que el anteproyecto se les aprueba, ustedes tienen que empezar con la realización de las horas. En el anteproyecto, de hecho, ustedes tienen que poner por encima, digamos, como una descripción de las actividades que van a realizar. Entonces, eso a ustedes les funciona mucho para la bitácora, porque en la bitácora lo que ustedes hacen es ir completando las actividades. Entonces, digamos, si ustedes ya lo tenían todo previsto en el anteproyecto, en la bitácora nada más van poniendo, digamos, como que se realizó tal actividad que consistió en tal cosa, en X fecha, X cantidad de horas, y ahí lo, digamos, llevan como la sumatoria de horas hasta cumplir con las 150. Después de que ya cumplen con las 150 horas, hay un informe de cierre. Este informe igual se va a encontrar en el aula virtual. En este, básicamente lo que se pone es, tenemos como la parte de los indicadores de éxito, digamos, como para ver si cumplieron con todo lo que habían estipulado en el anteproyecto, si tuvieron contratiempos, digamos, si no cumplieron con todo, pero cambiaron, digamos, como, digamos, de actividades por X motivo. También ponen, digamos, hay una parte que es de adjuntar en realidad como testimonios de las personas que se vieron impactadas directamente por este anteproyecto, bueno, por el proyecto como tal, para que nosotros realmente, digamos, como que podamos certificar que ustedes lo realizaron y de qué forma fue que eso sí benefició a las personas. También viene una parte, digamos, que es como con preguntas un poco más personales, por decirlo así, digamos, en donde ustedes explican por qué fue para ustedes realizar, fue importante, digamos, como concluir por completo, digamos, como su proyecto, de qué forma a ustedes los impacta como profesionales y todo esto. En realidad el informe de cierre es muy sencillo, es más que todo como para dar fe, digamos, de que en efecto fueron a hacer, digamos, su proyecto y no pagaron por él, porque lamentablemente siempre hay personas que intentan, digamos, pagar las 150 horas en vez de realizarlas ellos y como ustedes saben, es un requisito legal, entonces si hacen eso, pues podría anulárseles inclusive la graduación. Después de esto tenemos la carta de conclusión, que era el documento, digamos, que ya certifica como tal que ustedes concluyeron con el TCU. Y básicamente esto sería en cuanto a los documentos. Esos los podemos ver ahorita en un rato. Y bueno, esa sería como la presentación que yo tengo hasta el momento. No sé si tienen dudas hasta acá, porque podemos empezar a verlas y después pasar a los documentos, o si primero prefieren que veamos los documentos de forma detallada antes de pasar a la parte de dudas. Mejor ver los documentos, creo yo. Ya aclaramos al final todas las dudas. Ok. No sé los compañeros, ¿verdad? Yo no. Sí, yo pienso que igual pasar los documentos para ir ahí orientándonos y posiblemente surja alguna duda, ¿verdad? Ok. Está bien. Si gustan, lo que podemos hacer, porque ya se va a terminar el tiempo de esta sesión, es que les voy a enviar primero el nuevo link, nos conectamos ahí y ya procedemos con los documentos. Entonces, denme un momentito, nada más. Ok, Muchas ok. gracias. Nos vemos dentro de un rato. Okay.